buscando auxilio porque su madre lo golpea. Bueno, un padre en México se comportó como un salvaje para castigar a su hija porque agarró a la pobre adolescente por el pelo y la arrastró por la calle. Familiares de la mujer aseguraron que las peleas y agresiones eran constantes de ambas partes. Por eso su hijo de 5 años vivía con su abuela materna, quien al ver a su hija enmarrocada rompió en llanto. Un video con la imagen de un niño de 7 años que era golpeado brutalmente por su madre. Y muere un niño de 5 añitos en Puebla tras ser golpeado terriblemente por su padrastro por hacerse pipí en la cama, imagínense. La violencia familiar o intrafamiliar hace referencia a las agresiones producidas en el interior de una unidad familiar, por lo que hay una interrelación violenta y que pueden afectar el rasgo físico o emocional del individuo. Este perjuicio lo padecen los miembros más vulnerables de ese entorno, como las mujeres, los niños y los ancianos en estado indefenso. Es una situación que atenta contra los derechos fundamentales de la persona, siendo muy preocupante porque sucede en diversas familias. En el Perú, según indica el INEI 2019, página 12, manifiesta que el PNP registró 222.376 denuncias por violencia familiar en el año 2018. Por otra parte, solamente entre los meses de enero y mayo del 2019 se registraron 117.493 denuncias por violencia familiar, siendo el 50.1% físico, el 43.8% psicológico y de otro tipo fue el 6.1%. Resultados que tenemos que darle mucha importancia precisamente por lo que puede ocasionar en la víctima, como daño físico, siendo en algunos casos la muerte, daño emocional, como depresión, ansiedad o suicidio, asimismo que el entorno familiar resulte afectado. Para comprender mucho mejor sobre este tema tan crítico, en este video les hablaremos sobre sus causas y consecuencias, las formas de violencia familiar, los miembros familiares entre los cuales puede surgir esta violencia y les daremos a conocer uno de los miles de casos que existen sobre este tema. Informaremos sobre cómo actuar y las entidades a las cuales podemos acudir. Sabemos que este es un problema de factor social. Frente a ello, ¿qué acciones podrías hacer tú para buscar disminuir los casos de violencia familiar? Este video tiene la finalidad de dar a conocer los aspectos que conllevan la violencia familiar, para juntos reflexionar y ser conscientes de su magnitud, con el objeto de optar por medidas de solución y promover una cultura sin todo tipo de violencia. La violencia es multicausal, siendo muchos los aspectos que lo determinan, los cuales se mezclan y se retroalimentan. Hay causas económicas, sociales y culturales en las diversas manifestaciones de violencia familiar urbana. Cualquiera de estas causas puede actuar como factores condicionantes y detonantes de la violencia. Entre ellos tenemos factores económicos, factores sociales, factores psicológicos. El factor económico es un elemento principal en el cual suele haber este tipo de discusiones. Un ejemplo de ello son en las parejas. A veces suele haber confrontación, discusión por el dinero, dado que no alcanza, no tiene, y eso causa una desesperación, un estrés grave, a un punto en el cual se pierde la calma. Los factores sociales. Las causas sociales de la violencia son las más mencionadas como generadores de violencia, que falta entre ellos la comunicación entre parejas o entre hijos. En esto, al ser un día todos los días pasar muy rápido, no hay conversación. En muchas ocasiones también se hace referencia a los diversos lenguajes que se comunican en el caso. El padre no le hace caso y el niño igual, recíprocamente, ahí se trata. Por último, los factores psicológicos. Este es uno de los principales problemas en nuestro país, la falta de atención a la salud mental de la población. Hay una reproducción de violencia por traumas psicológicos que no han sido superados y que no han recibido el tratamiento especializado de manera oportuna. También manifestaron que en el entorno inmediato hay muchas personas problemáticas, daño sinergia y el elemento principal en este tipo de situaciones. A veces esas patologías no se atienden y cuando se tratan ya es un poco complicado poder redimir. Hay dos tipos de violencia que se dan. En los efectos de los niños, de adolescentes y las personas violentadas hay dos tipos, pero ya vamos a centrarnos en los niños.
los niños que ven violencia y también a los que le ejercen. Si hablamos de a los que le ejercen, que se llama maltrato infantil. Y cuando pasa esto, hay un ajuste o un problema de ajuste conductual, social y emocional, que se traduce en una conducta antisocial. En general, se dan cuestiones como la depresión y la ansiedad y problemas en la escuela, ¿no? Dan su conducta y que también se puede manifestar en esferas como el consumo de drogas y también en una conducta que se copia, como es una conducta criminal. Por último, formas de violencia familiar. En esta hemos destacado 4: física, sexual, emocional, social, ambiental. La física se da en aquella que es comúnmente, la cual se da cuando una persona lastima a otra, ¿no? Comienza con los empujones y luego se da con mayor intensidad. En lo sexual es un poco más grave, comienzan con ciertos tocamientos indebidos en contra de la voluntad de la persona, y a veces en las parejas la persona en su mayoría suele forzar a la otra persona a tener relaciones sexuales, el cual puede darse en un abuso sexual. Emocional. Esto comienza con insultos y aumenta en intensidad, con comentarios humillantes y también amenazas. Y por último, social ambiental. Esto se rige más en las condiciones sociales, va a depender de cómo es la crianza, ¿no? De cómo se designan los papeles entre el hombre y la mujer. Ciclo de la violencia familiar. En nuestra sociedad es sumamente sorprendente la frecuencia con la que algunas parejas las agresiones se repiten. Estas personas se encuentran en el llamado ciclo de la violencia familiar. Aunque no todos los casos de violencia son iguales, en algunos hay fases que se van repitiendo. Por ejemplo, en las fases de la armonía es cuando existe un ambiente de cortesía en la familia. En el aumento de tensión es cuando las tensiones al interior de la relación se van acumulando y al no saberla solucionar se producen hostilidades en las que se manifiestan las actitudes machistas, por ejemplo, ¿no? Contra la mujer. En la fase de la explosión es cuando ya ocurren crisis y agresiones de todo tipo. Por lo general, este es el momento en que se produce la denuncia por violencia familiar. En el arrepentimiento, el agresor se arrepiente y promete cambiar. En la reconciliación, en apariencia, la pareja vuelve a ser feliz y si hay una denuncia, la víctima lo retira. En conclusión, conforme avanza el tiempo, el vínculo patológico se consolida y los ciclos van haciéndose cada vez más rápidos y más violentos. Incluso las víctimas corren riesgo de perder la vida, por ende se requiere una rápida intervención de las autoridades. Miembros del núcleo familiar entre los cuales puede surgir la violencia. En la legislación peruana, la violencia familiar es aquella que se puede producir entre cónyuges o convivientes, ascendientes o descendientes y parientes colaterales, además de incluir dentro del ámbito de aplicación de la ley a quienes habiten en el mismo hogar, al margen de que tengan o no vínculos familiares. Un caso de violencia familiar. Piura, extranjero, es acusado de golpear al hijo de su pareja de apenas 3 años. El menor fue rescatado por agentes de la comisaría de Piura de la habitación de un hotel y presentaba los pómulos y ojos hinchados, así como hematomas en otras partes del cuerpo. Este menor fue brutalmente golpeado por la pareja de su madre, quien descargó su ira contra el menor tras ser desalojado de un hotel en Piura. Ellos fueron apartados del lugar donde vivían debido a un escándalo que armaron durante una pelea por celos. ¿Ante quién se puede denunciar? Se puede denunciar ante las siguientes autoridades: la policía, el Poder Judicial. En la mayor parte del territorio nacional no está presente el Ministerio Público, por lo que se admite que los jueces de paz letrado atiendan situaciones de violencia familiar. También están los jueces de paz. En el Perú, las autoridades que atienden la mayor parte de casos de violencia familiar son los jueces de paz, quienes, si bien pertenecen al Poder Judicial, no son abogados y cuando resuelven aplican los criterios de la comunidad. También están los organismos especializados y las comunidades indígenas. En este, gran parte de la población andina está agrupada en comunidades campesinas o indígenas. Por ello, las autoridades comunales tienen la facultad de administrar justicia siempre que las sanciones no vulneren los derechos fundamentales. Como reflexión final de la investigación que hemos realizado, debemos considerar y cuestionarnos bastante de cómo en este año presente esta temática, este problema, aún sigue trayendo consecuencias devastadoras, como es la muerte, en muchas ocasiones traumas psicológicos que pueden afectar a los menores. Es algo que
debemos tener conciencia y no dejar pasar los orígenes de lo que puede producir este tipo de acción, como es la salud mental. Es algo importante que debemos trabajar en sociedad.